Todos un feliz sábado. Feliz sábado para todos. Estamos contentos, queridos hermanos y amigos, de poder estar en la casa de Dios en este ya mediodía. Gracias al coro Voces de Alegría también por dejar sembrado este hermoso clima para poder analizar juntos la palabra de Dios en estos minutos. Cantaba recién el coro: toda rodilla se doblará a tu nombre y toda la tierra y el universo sabrá acerca de Jesús. Pensando en esto, los invito una vez más a inclinar nuestros rostros y abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, versículos 51 al 56. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias ese capítulo 9 de Lucas. Y entonces, una vez ubicado, vamos a orar para que sea Dios quien pueda hablarnos en este mediodía. Lucas 9, versículo 51. Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por estar congregados en tu casa de oración. Vacíanos de todo aquello que pueda obstaculizar, Señor, la recepción de tu mensaje. Bloquea todo aquello que impida, Señor, conectarnos hacia el cielo y ayúdanos a concentrarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 y el versículo 51 del Evangelio según San Lucas dice que cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión. Otras versiones dicen afirmó su rostro, eso significa afirmó su decisión, de ir a Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se acercó el tiempo en que Jesús sabía que habría de ser llevado al cielo. Y envió mensajeros delante de sí que fueron a una aldea samaritana a procurar posada, pero no lo recibieron, porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces Jesús los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Y así se fueron a otra aldea. Es interesante porque este último viaje que Jesús va a hacer hacia Jerusalén, y al acercarse el fin de su ministerio, Jesús cambió su manera de trabajar. Jesús cambió su manera de trabajar. Anteriormente, durante su ministerio público, queridos hermanos, amigos, vez tras vez, Jesús había ordenado que nadie declarase que Él era el Cristo. Eso nosotros lo conocemos en el ambiente de la teología, se lo llama o se lo conoce como el secreto mesiánico. Un aparente secreto de parte de Jesús de que a nadie se le dijese que Él era el Cristo, el Salvador del mundo. Pero en esta ocasión no fue tan así. Pero sí en ocasiones anteriores. Por ejemplo, un tiempo atrás, él también se había dirigido a Jerusalén en ocasión de la fiesta de las cabañas. Y su viaje a Jerusalén fue hecho secreto, pero apresuradamente. Aquí vemos que en lo que estamos leyendo no fue así. Ya Jesús lo hizo público, cambió su manera de trabajar. Pero anteriormente Él guardaba su secreto mesiánico. Por ejemplo, sin dejar de tener nuestras Biblias marcadas allí en Lucas, donde tenemos el análisis de esta mañana, pero vayamos rápidamente al capítulo 7 de San Juan. Y en el versículo 5 y 6, allí estaban los hermanos de Jesús. Dice que el versículo 5 del capítulo 7 del Evangelio, ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, vuestro tiempo siempre está presto.
En esta ocasión, en víspera de la fiesta de las cabañas, Jesús había ido a Jerusalén. Y acá, cuando los hermanos lo instaron a presentarse como Mesías, él dijo: mi tiempo aún no ha venido. Y así en algunas ocasiones, cada vez que hacía un milagro, una sanación o algún incidente, Jesús decía: no lo digas a nadie, no es mi tiempo, todavía no. Pero cuando volvemos al relato del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículo 51, y leemos que cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, él afirmó su rostro, su decisión de ir a Jerusalén, y entonces ya la cuestión se iba a hacer más pública. En este último viaje no sucedió como había sido anteriormente. Su regreso a Jerusalén sería de forma pública. Y uno se pregunta ¿por qué? Y ese por qué tiene la respuesta en que estaba Jesús marchando hacia el escenario de su gran sacrificio y cuya atención al pueblo se le debía dirigir. Ya ahora el pueblo debía dirigir la vista a ese sacrificio al cual Jesús estaba pronto a hacer. Así como dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra. Es por eso que en esta ocasión, en este último viaje que Jesús va a hacer hacia la ciudad de Jerusalén, su regreso no sería secreto, sino que sería público. Así como los hermanos de Jesús tuvieron un concepto falso de la obra del Mesías, como leíamos recién en el Evangelio de Juan, y esos mismos hermanos tuvieron una falta de fe en el carácter divino de Jesús, ahora Jesús, inducido y sabiendo y presentándose públicamente con un espíritu análogo a los hermanos de Jesús tiempo atrás, los discípulos quisieron impedirle hacer ese viaje a Jesús. Antes, los hermanos, por no entender la obra de Jesús, por tener falta de fe en el carácter divino de Jesús, le dijeron: pero presentate públicamente, decí quién sos. No habían entendido. Ahora, de manera análoga, los discípulos, cuando ahora sí Jesús públicamente se tenía que presentar, le dijeron: no vayas. Vos sabés, nosotros sabemos que quieren tu vida, te van a matar, va a haber negación, va a haber persecución, va a haber dificultades. No hagas el viaje. Hay una cita de la mensajera de Dios en el libro El deseado de toda la gente, que dice lo siguiente respecto a esta posición de los discípulos de impedir el viaje a Jesús hacia Jerusalén. Dice lo siguiente: para el corazón de Cristo era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños y la incredulidad de sus amados discípulos. Era una prueba amarga para él. Era duro llevarlos adelante a la angustia y desesperación que les aguardaban, no solo a él, sino a los discípulos también en Jerusalén. Y Satanás estaba listo para premiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén? ¿A una muerte segura? En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. ¿Por qué tenía que ir a una muerte segura? Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que debía realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había apenas comenzado. Y él, Jesús, estaba lleno de vigor y en la flor de su virilidad. ¿Por qué? No se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia, el toque de su poder curativo. ¿Por qué? No tendría el gozo de impartir luz y alegría a aquellos entenebrecidos y apenados millones. ¿Por qué? Dejaría la ciega de esas multitudes a sus discípulos
tan faltos de fe, tan embotados de entendimiento y tan lentos para obrar? ¿Por qué? Habría de arrostrar la muerte ahora y abandonar la obra en sus mismos comienzos. Con estos por qué, el enemigo asaltó con tentación a Jesús. El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto, ahora lo asalta con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento, si hubiese cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, los agentes de Satanás hubieran triunfado y el mundo se hubiese perdido. Dice la palabra de Dios en el versículo 51 del Evangelio que Jesús no hizo caso a estas tentaciones y afirmó su rostro, su decisión para ir a Jerusalén. Esa fue la ley de su vida, querido hermano, amigos. Esa fue la ley de su vida, hacer la voluntad de su Padre. En el gran plan de Dios había sido señalada la hora en que debía ofrecerse por los pecados del mundo, y esa hora estaba por sonar. Dice la Escritura que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para ir hacia la persecución, para ir hacia la negación, para ir hacia el rechazo, para ir hacia la condenación y finalmente para ir hacia la misma muerte. Seguimos leyendo nuevamente en la Escritura y en el versículo 52 dice que envió mensajeros delante de sí, que fueron a una aldea samaritana a procurar posada, pero no lo recibieron, porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? ¿Saben? Yendo hacia lo que sería su último viaje a la ciudad amada, Jesús no dejó de tener oportunidad de, mientras iba de camino, poder seguir llamando y salvando a los corazones. Y dice la Escritura que llegó a una ciudad de Samaria. Pero los samaritanos de aquella ciudad dice que no lo recibieron porque tenía aspecto de ir hacia Jerusalén. Es decir, interpretaron mal que Cristo manifestaba preferencia por los judíos. Estos samaritanos interpretaron mal a Jesús como que él prefería a los judíos. Y de esa manera perdieron el mejor don del cielo al no recibirlo, por prejuicio, por fanatismo, por ideas o falsos conceptos. Cerraron la puerta de su corazón a ese don especial que el cielo había dado para poder salvar a cada ser humano. ¿Saben? Cuando pensaba y armaba la elaboración de este tema, y pensando específicamente en esto y trayéndolo a mi experiencia personal, o a tu experiencia cristiana o de vida, ¿cuántas veces quizás nosotros mismos o hacia otros, por nuestros prejuicios, por quizás nuestros fanatismos, por nuestras ideas preconcebidas, por nuestros conceptos, no solo de manera personal le cerramos la puerta a Jesús, sino que también a veces le cerramos las puertas a otros acerca de Jesús? Los discípulos se sintieron vejados, se sintieron menospreciados, no ellos, sino por lo que a Jesús le estaban haciendo. Dice la palabra de Dios que reaccionaron por esto que ellos habían malinterpretado, diciéndoles a Jesús: mirá, Jesús, si quieres, vamos a orar y que descienda fuego del cielo y los consuma. Sintiéndose vejados por los insultos a Jesús, y quizás de forma particular estos dos, Santiago y Juan, los hijos del trueno,
estos que tenían un temperamento bastante fibroso y que habían sido junto con Pedro los tres que habían estado en el monte de la Transfiguración. Dijeron para sí o pensaron, ¿cómo se atreven estos a rechazar al Mesías, a Jesús? Nosotros lo vimos, estuvimos con él en el monte, con Elías, y lo vimos junto a Elías y junto a Moisés. ¿Cómo se atreven ellos a rechazarlo? Déjenme decirles que se cree arqueológicamente que el monte de la Transfiguración estaba en la región de Samaria. Por los datos bíblicos y extrabíblicos, se cree que ese monte era uno de los montes que forman esa cadena montañosa en la región de Samaria. Y ellos seguramente al pasar por esa aldea y ver quizás a lo lejos, a la distancia, el monte, dicen, nosotros estuvimos ahí. Y ahora pasamos por acá. ¿Cómo se atreven estos a rechazar al príncipe del universo? Y quizás en esa misma región, pero ahora mirando hacia otro lado, hacia el mar Mediterráneo, ¿no? En sentido hacia el occidente, ven el monte Carmelo, también lo ven a la distancia. Dice, ¿cómo se atreven estos a rechazar al que nosotros vimos en este monte? Señor, ¿quieres que pase lo que pasó hace años atrás en aquel monte? ¿Quieres que oremos y le pidamos a Dios que descienda fuego del cielo como descendió en ese monte y que los consuma por incrédulos? Ellos no se esperaron la reacción y la respuesta de Jesús. Dice el versículo 55 y 56 que Jesús los reprendió. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre, o sea, yo, les está diciendo Jesús, yo vine no para perder la vida de los hombres ni de estos samaritanos, sino para salvarla. Estos discípulos, estos dos, se sorprendieron de la respuesta de Jesús. Déjenme decirles, querida iglesia, que no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Ese no es el plan de Dios ni de Jesús. No es la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Y si bien cada uno de nosotros somos un don especial de Dios, somos la niña de sus ojos, cada uno de manera individual para Dios y para Jesús, no hay nadie más importante en el mundo para Él que vos. Pero a pesar de eso, no es la misión de Jesús, no es la misión, no lo creas. Vos no sos el centro del universo en este sentido. Sos el centro del universo porque Dios te ama, pero no sos el centro del universo para que Dios tenga la misión de que vos lo recibas. Eso va a depender de vos. No es la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. ¿Saben por qué? Porque siempre Cristo, nuestro Jesús, procura conquistarnos por la revelación de su amor. Él siempre querrá conquistarte por la revelación de su amor, por la compulsión de su amor. Pero no es su misión obligarte a vos a que lo recibas. Jesús actúa en nuestra vida bajo la compulsión del amor. Y será ante las evidencias del amor de Dios, del amor de nuestro Salvador, donde nosotros responderemos a esa invitación y a ese llamado. Jesús no quiere un corazón dividido, Él lo quiere completo, pero no será su misión obligarte a vos a aceptarlo. Eso va a depender de vos ante las evidencias inequívocas del amor que Él despliega bajo su providencia en tu vida, para que entonces lo aceptes. Dice otra cita de este maravilloso libro, El deseo de toda la gente, es lo siguiente. Escuchen. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir
a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son por lo que están diciendo. Y esta cita aclaratoria respecto a ese versículo dice, no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. No hay cosa más concluyente y ofensiva a Dios de herir por ideas, por conceptos a otros. No, es por la compulsión del amor que Dios obra inclusive a través tuyo como mensajero y mensajera de Dios. No hay cosa más concluyente, dice aquí la cita, de que poseemos otro espíritu cuando nuestro deseo es dañar o destruir a los que no aprecian nuestro trabajo o obran contrariamente a nuestras ideas. Y eso puede llevarse a un extremo tremendo o a veces hasta en las cosas más cotidianas de la vida. ¿Qué espíritu nos gobierna? Pero si de hacer conocer la verdad y de llevar a otros a los pies de Cristo, el espíritu que nos impulsa muchas veces es dañar a otros o porque no piensan igual que mí, entonces me cruzo como boxeador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ese no es el espíritu de Cristo. En estos últimos meses, a partir de este último viaje de Jesús a Jerusalén, pasaron unos meses hasta su muerte. Él desarrolló su obra en los términos, en las periferias de Judea. Más precisamente, dice la palabra de Dios, en la región de Perea. Él se está dirigiendo hacia Jerusalén, pasa por este pueblo samaritano que no lo recibe porque malinterpretaron, perdieron la oportunidad. Y entonces él, en vez de dirigirse hacia Jerusalén, faltaban algunos meses para la Pascua, va a desarrollar la última parte de su ministerio público, cambia la estrategia como dijimos al comienzo, y entonces él lo va a hacer en la circunvalación de Jerusalén, por la región de Judea, rodeando Jerusalén y más precisamente en la región de Perea. Fue precisamente allí donde Jesús comisionó a 70. En el capítulo 10, a partir del versículo 1, nosotros encontramos el relato de cómo él ahora, primeramente lo había hecho con los 12 para que vayan de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y ahora, en estos últimos meses, ya yendo hacia Jerusalén, de camino a Jerusalén, él va a comisionar a 70 para hacer una obra aún mayor. Y es interesante, porque estos 70, de los cuales los discípulos, los 12 también formaban parte, debían ahora sí entrar en aldea de los samaritanos, ahora sí. No como antes, Jesús no le había dicho a los 12 en la misión anterior que no debían entrar en ciudades de gentiles y samaritanos. Antes a los 12 Jesús les dijo, este no es el tiempo, ustedes todavía no entren. Pero ahora cuando Él comisiona a los 70, no los priva de eso. Vayan ahora a todas las ciudades, inclusive la de los samaritanos. Y Jesús acababa de venir de una ciudad samaritana, que no da el nombre de la Biblia, la cual lo había rechazado, porque ellos malinterpretaron que prefería a los judíos. Pero Jesús ahora en la región de Perea le dice, vayan a todas las ciudades, inclusive a lo del samaritano, inclusive a esta en la cual me rechazaron. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Mis hermanos, porque si yo soy herido en mi fe o algo, puede gobernarme otro espíritu. Pero aún siendo rechazado Jesús por los samaritanos, comisionó a sus seguidores a que no se olvidasen
de esa ciudad. Visiten las aldeas. Y la visita de Jesús a Samaria, en esta ocasión de este último viaje hacia Jerusalén. Y en estos últimos meses, cuando Jesús va a alabar a través de una historia, parábola, nosotros la conocemos, la parábola del buen samaritano, pero que fue algo real. Y también el gozo agradecido del leproso samaritano que volvió. Eso se dio en los últimos meses de ministerio de Jesús. La visita de Jesús a esta ciudad que lo rechaza, mientras él está yendo con su rostro y su decisión de ir a Jerusalén. La aldea samaritana lo rechaza. Llega a la región de Perea y allí va a enseñar un montón de parábolas y va a pasar el incidente del buen samaritano. Y Jesús va a relatar y exaltar la experiencia de ese buen samaritano. Y sus seguidores y los discípulos van a ver el gozo de ese samaritano arrepentido, ¿verdad? Que fue el único que volvió de entre los 10. Eso fueron hechos de mucho significado para sus discípulos. Está siendo rechazado, pero exalta a un samaritano. Los discípulos y sus seguidores están viendo que un leproso samaritano vuelve. Todo eso fue picando la cabeza de sus discípulos. Pensaron, fue una impresión. Pero ¿qué está pasando? Si fue rechazado, ¿cómo los exalta? ¿Cómo puedo ver que este le agradece? Un samaritano es el único que le agradece, ni siquiera los otros judíos. Si eran judíos, no sé, le agradecieron. Todos estos hechos fueron de mucho significado para sus discípulos en lo que sucedería después. Fíjense que Jesús, antes de ascender, comisionó a Samaria como parte de la gran comisión. Por tanto, me serás testigo aquí en Hechos 1, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no rechazó a los samaritanos. Y todo esto que está pasando ahora hizo impresión cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés sobre la vida de los discípulos. Y entonces en ese momento, en Pentecostés, encontraron gente lista para recibirla, para recibir a Jesús, que antes habían rechazado. Mis hermanos, no solo los samaritanos, sino cuando Jesús está yendo hacia Jerusalén, ricas bendiciones habían sido ofrecidas gratuitamente a aquellos pueblos, y algunos habían aceptado y otros habían rechazado. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos tomar la determinación de que un corazón llegue finalmente a los pies de Jesús? Si hubiese sido por Santiago y por Juan, ya le hacía descender fuego del cielo. Pero Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora me rechazan. Esperen un tiempo y quizás algunos me acepten. ¿Cómo podemos poner la vara para decir hasta dónde llega la decisión de una persona? También, no solo entre los samaritanos se perdieron estas oportunidades, sino que a veces la tradición se confrontó versus la verdad. Los rabinos habían amonestado al pueblo a no aceptar estas teorías o doctrinas y prácticas porque contradecían las enseñanzas de sus padres. Y así, en muchos devotos judíos se rechazó la verdad por lo que algunos dirigentes hicieron, pero no era la mayoría. Hermanos, nosotros cometemos un grave error cuando creemos que Dios rechazó a los judíos. A veces hay tanto fanatismo en esto, ¿no? Porque estos clavaron a Jesús y englobamos a todo el judaísmo como si todos tuvieran la culpa y Dios los rechazó y ahora nosotros somos el pueblo escogido. Hacemos error en hacer eso. Y si acá hay un judío sentado y vos decís esa barbaridad, lo que menos vas a hacer es ganar a un judío, lo vas a ofender. Porque no todos los judíos rechazaron a Jesús. Dios aún sigue amando a griegos y a judíos hoy también, como dijo nuestro Salvador.
Pero es verdad que los rabinos, algunos líderes, sembraron ideas en el pueblo para que no aceptaran las doctrinas, las prácticas y las ideas de este nuevo maestro, de este nuevo rabino de Nazaret. Y así trocaron la tradición con la verdad. Y la verdad no pudo ser aceptada en muchos, pero otros sí. Pero aún así, ¿dónde yo puedo poner la vara para saber si una persona, judía o no judía, gentil o no gentil, puede aceptar al Salvador? Hay una cita muy bonita aquí también que les quiero leer que dice así: el testigo verdadero dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, toda reprensión, toda súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento, escuchen por favor, con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir esa puerta, a abrir ese corazón. Si Dios, a través de su súplica, su palabra, a través de sus mensajeros, está instándote a que lo aceptes, pero esas súplicas son rechazadas, el corazón no responde. Las súplicas van pasando, los llamados van pasando, y el corazón, dice aquí la cita inspirada, se debilita. La inclinación a abrir la puerta de nuestro corazón. Si hoy son despreciadas las impresiones que el Espíritu Santo pone en nuestra mente, mañana no serán fuertes esas impresiones. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Escuchen, nuestra condenación, y ojalá que ninguno de los que está aquí sea condenado, yo no quiero ser condenado, pero dice la cita, nuestra condenación en el juicio, para salir absueltos, nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. ¿A qué se va? ¿Se escucha ahí? Dice, nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino haber descuidado las oportunidades que el cielo envió para que aprendiésemos la verdad y la aceptásemos. Esa va a ser nuestra condenación en el juicio. No que hayas estado en el error, sino que no hayas aceptado las llamadas y las súplicas que Jesús y Dios te hicieron permanentemente y que vez tras vez rechazaste, y el corazón se hizo un callo tan duro que el Espíritu de Dios no pudo obrar más. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu. Quizás en esta mañana, desde internet o aquí, le esté hablando a alguien que tiene que tomar decisiones. En el nombre de Jesús te digo, no lo postergues más. A veces creemos que nosotros podemos jugar con los llamados que Dios nos hace. Por el amor de Dios te digo, no juegues con los llamados que Dios hace a tu vida. Porque un llamado que Dios hace hoy y es rechazado, mañana ese corazón se va a endurecer más y más y más, y puede correrse el peligro de que finalmente nunca más aceptes a Cristo. Dice la palabra de Dios, para ir cerrando, redondeando, que estos que fueron comisionados, porque Jesús no se olvidó de esos samaritanos que lo habían rechazado. Hubiera dicho Jesús, bueno, está bien, listo, ya pasé, sacudo el polvo y sigo con otros. Pero Jesús no se olvidó. Exaltó al buen samaritano, exaltó y vieron el gozo del leproso samaritano que volvió. Y Jesús le dice a estos 70, vuelvan y vayan, insistan, sigan insistiendo. Y dice que los 70, dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas, los 70 volvieron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten. Antes alégrense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.
No es que Jesús no estaba contento por el resultado misionero que habían tenido. No, eso es una mala interpretación. Jesús por eso se alegró también. Pero dice, alégrense más, porque yo vi a Satanás caer del cielo. Ustedes, se asombran que sacaron demonios en mi nombre. Dice, yo a Satanás lo vi caer del cielo. Si yo tuve que luchar con él. No te asombres de que los espíritus se le sujeten. Dice, gócense más en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es decir, no rechaces la invitación y el llamado que Dios te hace. Dice otra cita inspirada que en este incidente, más allá de la cruz del Calvario, Jesús miró escenas pasadas y futuras que pasaron delante de su mente. Y entonces Él miró más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza. Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra, durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. Jesús contempló en este incidente, en estas palabras, la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria por ellos y deseaba que se apropiasen de esa victoria. He aquí, dijo él, les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo, escuchen, Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. Él no lo va a permitir. Porque Cristo en estas palabras miró el pasado, el presente, pero miró mucho más allá hacia el futuro. Y Él no va a permitir que ninguna alma que se somete bajo su voluntad y su dominio sea mancillada por el enemigo de las almas. El enemigo iba a ser vencido. No te asombres que los demonios se sujetan. Más maravillate y gozate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermanos, el arco iris de la promesa que circuye el trono en lo alto es el testimonio de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si van conmigo a Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5, solamente leo algunos versículos de esos hermosos capítulos. Allí está el trono de Dios. Mientras dure el trono habrá oportunidad de salvación. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 3, el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arcoíris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 tronos más. Y sentado en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Alguna vez ya analizamos acerca de esto. Y esos 24 ancianos representan a los mundos no caídos, no en cantidad numérica, pero es la representación simbólica de aquellos mundos que no cayeron en pecado, de los cuales también tendría que haber habido un representante de esta tierra, que forman el concilio del Eterno, ese concilio universal. Allí está. Juan lo está viendo en visión. Y esas escenas que ya habían pasado, pero ahora tienen una escena futura hacia adelante, se van a concretar en el capítulo 5, versículo 9. Y dice que en ese trono donde están Dios, la Trinidad, donde está el Consejo del Eterno, los representantes de cada mundo no caído, los querubines, los serafines y los millones de ángeles, todo eso que forma el Consejo del Eterno, en el futuro, allí también Dios nos promete que vamos a estar. Versículo 9 dice, y cantarán un canto nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, a Jesús, ¿no? Al Cordero, y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre, Jesús, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era miles de millares y 10.000 veces 10.000.
Y decían a gran voz: al Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí cantar: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Mis hermanos, amigos, esa es una escena futura. En esa escena también tenés que estar vos y tengo que estar yo. Y diremos junto con todos los habitantes del universo: Él, el Cordero, es digno de recibir toda la honra, el poder, la gloria, porque Él está sentado en el trono, porque Él murió para salvarte. Mis hermanos, el arco iris de la promesa que circuye el trono de Dios en lo alto es el testimonio de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el arco iris de la promesa el que atestigua al universo que nunca abandonará a Dios, a su pueblo, en la lucha contra el mal. Es el testigo. El arco iris de la promesa que circuye el trono de Dios es la garantía para nosotros, para vos y para mí, de que contamos con la fuerza y la protección mientras dure el trono. Y ese trono, dice la palabra de Dios en el Salmo 93, versículo 2, ese trono, Salmo 93, versículo 2, dice que es eternamente y para siempre. Salmo 93, 2 dice: firme está tu trono desde siempre, tú eres Señor eternamente. Mis hermanos, es el arco iris de la promesa en el trono de Dios, la garantía para nosotros de que contamos con su fuerza y su protección. Por eso dijo Jesús: no te goces de que los espíritus te sujeten, sino de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y puedas formar parte de esos millones de millones que alabarán al Cordero. Quiero terminar con unas últimas citas que están en este maravilloso libro, que dice así: lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y subyugado al Espíritu de Cristo. El plan de la redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo, y siempre será un misterio insondable. Hermanos, jóvenes, amigos, la ciencia, escuchen bien, la ciencia de la salvación, por más luz que tengamos, por más sermón que se predique, la ciencia de la salvación no puede explicarse. Será el estudio por la eternidad. Y Dios tendrá que poner delante de nosotros un montón de cosas que ni siquiera comprendemos. Apenas vistazos damos en este mundo. La ciencia de la salvación no puede explicarse, pero puede ser conocida por experiencia. Porque nadie puede arrebatarte la experiencia de lo que Dios y Cristo hizo en tu corazón. Los argumentos, los fanatismos, las ideas, los conceptos pueden ser revocados, uno para acá, otro para allá, pero la experiencia no puede ser revocada. Por eso la ciencia de la salvación, que no puede ser explicada, sí puede ser conocida por la experiencia. Y solamente el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir lo precioso del Salvador. Solo el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir la preciosidad del Salvador. Queridos hermanos, amigos, quizás en este mediodía, ya iba a decir mañana, ya mediodía, le esté hablando a alguien que tenga que tomar decisiones por Jesús. No voy a hablar de días, no voy a hablar de meses ni de años. Solo voy a hablar de que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Y si en esta mañana aquí, vos que estás sentado, o allí que estás detrás de una pantalla, déjame decirte que todavía tenemos tiempo. Ese tiempo serán días, serán horas, serán meses, serán años, no lo sé. Pero mientras el trono dure y es eterno, dice la palabra de Dios
que Dios da oportunidad de salvación a todos. Pero el trono va a permanecer para siempre. Pero también es tan cierto que la gracia de Dios un día para este mundo tiene que terminar. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Mientras dure el trono, Dios te da oportunidades. Pero quien cierra la puerta de la salvación es uno mismo. ¿Cuántos llamados Dios te hizo ya? ¿Cuántos llamados Dios hizo a mi vida desde que yo lo conozco? ¿Cuántos llamados Dios hizo a mi vida desde que piso esta iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos llamados? Hoy, como hace 15 días atrás, yo no te voy a invitar a que vengas acá para orar. Yo voy a orar por vos solito desde acá. Pero allí en tu banco donde estás o allí detrás de una pantalla, te digo sinceramente, ¿cuántos llamados de parte de Dios has escuchado? Por delante tenemos horas, por delante tenemos días, por delante tenemos meses, por delante tendremos años. ¿Cuántos llamados yo voy a seguir rechazando de parte de Dios? ¿Cuántos llamados? ¿Creen, amigos, que podemos seguir jugando con las invitaciones que Dios nos hace? Yo creo que no. Mientras dure el trono, Dios te da oportunidad de salvarte. Pero quien cerrará finalmente la puerta de la gracia, sos vos. Vos vas a cerrar la puerta de la gracia si seguís rechazando. No hay que esperar a que sea justo antes de que Jesús venga. Ya la podés estar rechazando ahora. Ya la podés estar cerrando ahora. ¿Cuántos llamados más tenés que escuchar? Por eso en esta mañana, para terminar mi sermón, simplemente te digo, ahí donde estás, si Dios llama a tu corazón, no rechaces más y toma una decisión. Toma una decisión. ¿Tenés que entregarle tu vida a Jesús? Toma la decisión. ¿Tenés que cambiar cosas de tu vida? Toma la decisión. ¿Tenés que bautizarte? Toma la decisión. Si tenés que bautizarte, llámame, vení, tenés mi número. Tenés ese hermano, ese amigo que te conoce. Tenés ese instructor bíblico que te dio los estudios bíblicos. ¿Cuánto más vas a esperar? Y si es la primera vez que estás acá, tranquilo, acá estás, me buscás. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuántos llamados más voy a rechazar? Por eso, en esta mañana, quiero orar por esa decisión. Porque mientras el trono dure, si fuese por Dios, siempre, siempre estarías en sus brazos. Jesús va a venir, decía el himno, ¿no? Jesús va a venir, decía el himno al comienzo. Y entonces la historia se tiene que acabar. Ahí será la decisión final. Quiero invitarte a que inclines tu rostro antes de cantar el último himno y le pidamos a Dios, juntos, allí donde estás, de que Él toque nuestro corazón y nos ayude a levantarnos, no hoy, pero que nos ayude a levantarnos para tomar la decisión que vos sabés que tenés que tomar. Inclinemos el rostro. Dios y Padre que estás en los cielos, un grupo de tus hijos aquí y desde la internet, estamos con nuestras cabezas inclinadas, agradeciéndote por el gran amor que Jesús manifestó por todo ser humano. Gracias, Señor, porque a pesar de que aún rechazado, Él siguió insistiendo, insistiendo e insistiendo. Señor, tu trono está firmado para siempre y deseamos estar en ese gran concilio universal. Y eso será cuando tú vengas a buscarnos. Pero, querido Dios, para que eso pueda ocurrir tenemos que tomar decisiones en esta vida. Que podamos dejar todo lo que nos ate a este mundo para tener la visión celestial y vivir como peregrinos y extranjeros hasta que vengas a rescatarnos. Querido Dios, dejo en tus manos de amor la decisión de aquellos que tienen que de manera personal decidirse por Cristo. Y que tú toques sus corazones en este mediodía y tu Espíritu Santo los impresione de tal manera que puedan, Señor, ellos levantarse e ir a ti, acudir a tus pies y tomar la decisión de vida eterna, a través de un estudio, a través de una decisión o a través de un bautismo. Querido Dios, tócalos con el poder de tu Espíritu. Son favores que te agradecemos todos juntos, mientras todos nos preparamos para el cielo, en el nombre poderoso de Jesús,
en el cual se doblará toda rodilla. Amén. Que Dios los bendiga.